entonces le vamos a dar la palabra al Movimiento Defensa del Agua, la Tierra y Protección del Medio Ambiente, Modatima, don Diego Soto y don Rodrigo Mundaca. ¿Dónde prende verde? Bien, muchas gracias. Gracias por la generosidad de invitarnos. Nos frecuentamos habitualmente estos espacios. Vamos a hacer una breve contextualización de la situación actual de las cuencas del país y después nos vamos a referir en concreto sobre nuestra opinión con respecto al proyecto de ley. Me acompaña Diego Soto, que es ingeniero civil hidráulico, sanitario ambiental, experto en el tema de agua y además jefe técnico de todos los compañeros que tienen distintos oficios técnicos vinculados con el agua en Modatima. Dale. Bueno, vamos a ser breve. Agradecemos que se hayan micrófono, por favor. ¿Yo lo apreté? No. ¿Lo apagaste tú? ¿Cuándo lo apretaste? No pueden estar dos prendidos al mismo tiempo. Agradecer la invitación y que se hayan quedado hasta el final. Es importante, que nos parece un buen gesto. Hacer una precisión con respecto a la cobertura de agua potable. En 1998 era 99,3%, en la actualidad es 99,8%, así que el aporte en verdad de la privatización de la sanitaria no es mucho. Nosotros titulamos esta presentación el proyecto de ley que modifica el Código de Agua, pero el subtítulo abajo, el lobo cuidando la oveja. ¿Ya? Vamos a ser un poco pedagógicos para decirlo, pero primero vamos a partir con una contextualización un poco provocadora, como es un poco nuestro estilo. Vamos a hablar de estrés hídrico en Chile, ¿ya? Vamos a dejar un poco de hablar de la sequía en todos los casos porque estamos en un escenario de estrés hídrico. ¿A qué me refiero? A que se instala el tema de las megasequías y nosotros sabemos desde la hidrología que los periodos de años secos son del orden de 7 años en general y ahora ha ocurrido una extensión de esos años y que los promedios de precipitaciones se levantan producto de los PIC versus los años muy lluviosos y años consecutivamente secos, los promedios quedan más altos, ¿ya? Pero tampoco somos negacionistas, existe una disminución de las precipitaciones en el tiempo, pero al hacer el análisis de sensibilidad técnico, esa disminución de las precipitaciones versus la variación que debiesen tener o que tienen los acuíferos y el escurrimiento superficial no se condice. Por lo tanto, hay un escenario de estrés hídrico producto del sobreotorgamiento, ¿ya? Para hacer más claro lo que estamos mencionando, el acuífero de Copiapó, por ejemplo, está declarado en zona de prohibición desde el año 2000. Es decir, no está en el escenario de cambio climático mega sequía que estamos planteando. El río Ligua está declarado en restricción en el año 2004, el río Petorca en 1997. O sea, no está en este escenario de mega sequía que estamos proyectando, que estamos planteando, o con el que estamos alarmando a la población en un año de COP25 y donde el cambio climático es el tema de agenda pública. El acuífero de la Pampa del Tamarugal en el año 1989, con una modelación numérica bastante avanzada para la época, se muestra que la existencia de las empresas sanitarias en el sector va a producir un problema en el acuífero. Entonces estamos hablando de que los problemas de agua en Chile se arrastran desde hace 2 o 3 décadas. Entonces vamos a mostrar el sobreotorgamiento superficial en gráficas. ¿Ya? Esto ya lo mostramos una vez en el Senado, en donde esto significa que entra lo que puede dar el río versus lo que se le está sacando, ¿ya? Y tenemos el río Los Choros, el río Ligua, el río San José, que son como los más perjudicados, teniendo casos donde hay un sobreotorgamiento del 800% o de estrés hídrico del 800%. La fuente es Radiografía del Agua, Brecha y Riesgo Hídrico en Chile del 2018, o sea, un estudio reciente. Acá tenemos otra cantidad de ríos con sobreotorgamiento y no es una situación aislada, sino que desde la zona central hacia el norte todos los ríos se encuentran sobreotorgados, el 75% de las cuencas se encuentran sobreotorgadas en Chile y los derechos de agua, por ejemplo, en la 8ª región ya se encuentran concedidos, los eventuales y los permanentes, de ejercicio permanente, ¿ya? Entonces, estamos en un escenario en donde ya se otorgó más agua de la que es posible entregar por las cuencas, por lo tanto el escenario es claro, va a haber un agotamiento de las cuencas para la gente de la DGA. Entonces, y no en gráficos, en imágenes. Lo que tenemos es animales muertos. Los crianceros hace una semana atrás han salido noticias sobre que no tienen posibilidad de aguas para sus animales y lo que han salido a decir es disminuyan la cantidad de cabezas de ganado. O sea, eso no es gestión por ninguna parte, no es una propuesta de gestión hídrica multidimensional o de multiusuario. Estamos hablando de que hay un interés por un usuario o usuarios principales. Sobreotorgamiento, acá tenemos la caja del río Ligua y tenemos la caja del río Petorca sin escurrimiento superficial, producto de que están 5 veces sobreotorgados, es decir, se está sacando 5 veces más agua de la que entrega el río, ¿ya? Sobreotorgamiento subterráneo,
Además de estar sobreotorgado superficialmente, existe un sobreotorgamiento subterráneo. La gráfica que vemos ahora es el caudal que entra partido por el caudal que sale. Cuando es mayor que 1 estamos en un escenario de sobreexplotación. Estos datos son del año 2010, por lo tanto la sobreexplotación actual es mucho mayor que lo que se ve en la gráfica que estamos mostrando, ¿ya? Entonces tenemos acuíferos en los cuales existe el groundwater mining, es decir, un minado del agua. Y los dos principales o los dos más conocidos son el acuífero de Copiapó, que desde el año 2000 que está con problemas y tiene el tema de la zonificación de las juntas de vigilancia y de los sectores de agua subterránea. Y está la Pampa del Tamarugal, en la cual el del orden de 1.800 litros por segundo son de las sanitarias versus 0,1 o 1 litro por segundo que tiene un pequeño agricultor, para que tengamos la idea de cómo serían las prelaciones de la Junta de Vigilancia por la cantidad de acciones, ¿ya? Y SQM actualmente tiene 700 litros por segundo aproximadamente en la Pampa del Tamarugal, por lo tanto ya sabemos quiénes van a tener mayor toma de decisión si este proyecto de ley se lleva a cabo como está. Acá tenemos un trabajo del año 2012, el plan de recursos hídricos de 2012-2015, creo que es el mismo gobierno que está en la actualidad, en el que muestra los acuíferos sobreotorgados o sobreexplotados y lo que se encuentran en estudio. ¿Por qué no está todo el norte manchado o pintado de rojo? Simplemente o sencillamente porque las cuencas subterráneas no son iguales a las cuencas superficiales, y donde hay cerro, la roca no tiene un escurrimiento subterráneo, por tanto son más angostas. Por ejemplo, en el caso de Arica, esa sería toda la cuenca del río San José subterránea, ¿ya? Porque el material permeable es mucho menor al material que uno puede ver encima por la cuenca superficial. Y si nos vamos a la zona central, también tenemos acuíferos sobreotorgados. Por tanto, el escenario de gestión, llegamos al mismo punto de siempre que no nos cansamos de mencionar. Es imposible hacer gestión integrada o gestión de recursos hídricos si no tocamos la propiedad privada del agua, porque estamos en un escenario de sobreotorgamiento. Es decir, si yo no dejo de sacar 800 a algo que me da 100, nunca voy a poder repartir esa agua correctamente, o se me va a agotar el agua. En algún momento se me va a agotar el agua y evitar los descensos es imposible. El caso particular, por ejemplo, de la Pampa del Tamarugal, si yo dejo de extraer todos los derechos de agua que están asignados el día de hoy, el acuífero no se recupera. Se mantiene en la situación de degradación que tiene actualmente. Entonces, frente a esos escenarios nos podemos encontrar si no cambiamos el régimen de propiedad privada del agua, en el cual yo no puedo quitar derechos que sobreotorgué. Y aquí un tirón de orejas para la institucionalidad. ¿Por qué? Porque declaramos en restricción el año 2000, el año 2004, el año 1997 las cuencas o los ríos, y seguimos otorgando derechos. Entonces, ¿qué pasa con esos derechos que se otorgaron después de haber declarado las cuencas en restricción o haberlas declarado ¿cómo se dice? En prohibición? ¿Qué hacemos con esos derechos? ¿Por qué? Porque constitucionalmente están... es la carta fundamental que manda, por tanto no los puedo tocar. Entonces hay una debilidad de la institucionalidad en dos aspectos. Uno, ¿por qué entrego derechos después de haber declarado en prohibición? Y teniendo además en cuenta la cantidad de agua que supuestamente entrega la cuenca, que es del año 1989 y que recién se está actualizando al día de hoy por la Universidad de Chile en una licitación pública, ¿por qué entrego más cantidad de agua? ¿Y por qué entrego agua después de haber declarado en prohibición? Entonces, para ponerle atención a esa situación. Entonces, insisto, hablar de estrés hídrico y no de mega sequía. Y aquí vamos a otro tema que va en el fondo todo a ser consecuencia de nuestra opinión con respecto al proyecto de ley. Es quiénes tienen la concentración de los derechos de agua o en qué se usa el agua en Chile. ¿Ya? Y el 77% del agua se usa en irrigación, es decir, agronegocio, industria forestal, etcétera. Y el 7% en minería y en agua potable o saneamiento para las personas del orden de 5%. Estos porcentajes pueden diferir de un estudio a otro porque están en base a los derechos de agua consuntivos. Entonces pueden ir variando, uno puede encontrar 4 o 5%, pero pequeñas variaciones, pero el macro no va a variar, ¿ya? Y esto es de un estudio de la Universidad de Chile, es el sector del agua en Chile, su estado y sus retos, creo que es del año 2011. Y aquí está la distribución por regiones, para que no ese porcentaje de minería que se ve 7% pequeño, en la realidad en donde la minería está, concentra una gran cantidad de derechos de agua. Entonces, tampoco es que haya poco uso de agua de la minería, sino que donde están, ellos tienen el monopolio del agua. ¿Por qué voy a hablar también un poco de la concentración de la tierra? Porque el Código de Agua separa el agua de la tierra, pero al momento de
haber concentración de tierra, también existe concentración de agua, porque ¿con qué voy a regar yo mis hectáreas de forestal o mis hectáreas de agronegocio? Con agua, obvio. Entonces, tenemos un ejemplo de la concentración de tierra en la provincia de Arauco y tenemos la concentración del agua en la cuenca del río Elqui. A ver si para que se entienda un poco el gráfico, quizás no pasar tan rápido. En azul tenemos la cantidad de propietarios y en rojo tenemos el porcentaje de tierra. Entonces, bueno, al centro del tamaño mediano es donde hay más cantidad del porcentaje de tierra, pero tenemos muy pocos tenedores de tierra con muchas hectáreas. Eso es lo que muestra el gráfico. Y acá tenemos lo mismo, que hubiese sido ideal tenerlo en ese formato, pero tenemos lo mismo, cantidad de acciones de agua versus cantidad de usuarios. Si nos notamos, los pequeños agricultores son muchos más usuarios que la cantidad de agua del total que hay. Esto es para la cuenca del río Elqui, versus los grandes agricultores que tienen, son muy pocos tenedores y muchas acciones. Entonces hicimos un indicador, el indicador amarillo muestra quiénes tienen concentración de derechos de agua por propiedad del agua. Y tenemos el tema del ordenamiento territorial, que este gráfico lo hemos mostrado varias veces, es de la Fundación Terram, y muestra dónde están las plantaciones de palto. Y en color café, en el fondo, los colores oscuros son donde no es apto plantar paltos, y el color verde es donde sí sería apto plantar paltos. Eso implica que no hay un ordenamiento territorial de la cuenca. Y entonces aquí recién empezamos a hablar, ¿qué vamos a hablar o qué estamos diciendo cuando queremos hablar de gestión integrada de cuenca? ¿Ya? Entonces, lo principal es que no podemos hacer gestión integrada de la cuenca con cuenca sobreotorgada, y además hacer gestión integrada de cuenca no es solo repartir agua entre los tenedores, sino que tiene que ver con fortalecer la institucionalidad pública, con obtención de información y manejo de datos. Con eso uno puede proyectar la variabilidad climática, qué tan real es, o podría detectar anomalías del uso de agua o alguna usurpación si está bien instrumentada la cuenca. La gestión de agua no se hace por separado, porque el ente superficial y el subterráneo son el mismo cuerpo de agua. Se separó porque quizás no se entendía a la fecha cuando se comenzó a hacer la gestión de cómo funcionaba hidrológicamente el sistema, pero además tiene que tener una componente medioambiental, no solamente del uso económico del agua, ¿ya? Entonces tenemos varios elementos que no se tocan con respecto a la gestión integrada y que estamos dejando en manos de la Junta de Vigilancia. No existe la prioridad del consumo humano, porque además tenemos un solo tenedor o un solo personaje que se está fortaleciendo para que haga la gestión en un bien económico que tiene competencia de uso. Por tanto, al ser un bien finito con competencia de uso, necesito ver a quién yo le entrego o le asigno y por qué le asigno esa cantidad de agua. Y no hay prioridad para el consumo humano, para la seguridad alimentaria y para la conservación ecológica. La que se está priorizando es la actividad productiva y la actividad económica, ¿ya? Que son los que concentran la tenencia de agua. Y entonces lo que el proyecto de ley propone, que los tenedores que han llevado al sobreotorgamiento y a la situación actual de no haber ordenamiento territorial, de haber usurpación de agua, de haber sobreexplotación de los acuíferos, se hagan cargo de hacer un plan estratégico y sustentable. Entonces, nos parece un poco contradictorio plantearlo así, ¿ya? La gestión además integrada no toca, o lo que ve el proyecto no toca elementos hidrológicos, químicos, ni biológicos, ni ambientales. O sea, estamos hablando de tenedores de agua que se quieren repartir el agua y la poca agua que hay porque le asignaron más de la que la cuenca le puede entregar, ¿ya? Y propicia o sigue propiciando la concentración de las decisiones en pocas manos. Por lo tanto, es poco democrático y no incluye a los no tenedores de agua, ¿ya? Y entonces, los propietarios de derecho de agua van a priorizar su actividad en particular y ya sabemos cómo está la distribución de la concentración de los derechos de agua. Así que ahora Rodrigo va a entrar en materia del proyecto propiamente tal para finalizar la presentación. Muy brevemente. 5 minutos. Gracias. Vamos a prorrogar. Muy breve. Con respecto a las observaciones del proyecto de ley en concreto, en el punto 2, que incorpora un nuevo inciso final al artículo 3, sostenemos básicamente que se debe dar un énfasis explícito para que no exista duda del manejo integrado de las fuentes superficiales y subterráneas de las cuencas, ya que la normativa actual hoy día separa lo que es agua superficial de agua subterránea. Hoy día nosotros tenemos en la provincia de Petorca constituidos jurídicamente, judicialmente, las famosas CASUP, que son los comités de agua subterránea.
y los comités de agua subterránea en nuestros territorios simple y llanamente han servido para lavar la imagen, particularmente a los usurpadores de agua. Hoy día tenemos conspicuos presidentes y directorios de comités de agua subterránea, por ejemplo, como Ignacio Álamo, que es cuñado de Coloma, que está infraccionado en 150 millones de pesos por usurpar agua, siendo director de 2 CASUB, de la Viña y Los Molinos. Entonces a nosotros nos parece que hoy día objetivamente la regulación hídrica que hay no incorpora ambas aguas, ya creo ya lo planteó muy bien el Diego. Agregar también al proyecto de ley, en concreto al proyecto de ley, los conceptos de conservación de la calidad, estándares mínimos de cantidad y frecuencia de escurrimientos superficiales, descensos máximos también de los niveles freáticos. Con respecto al punto 3 del proyecto, agregar superficial y subterráneo, es decir, no podemos separar los cuerpos de agua, el agua es una sola. Con respecto al punto 5, se deben incorporar todas las organizaciones de usuarios. Es decir, aquí están las juntas de vigilancia, pero también están las organizaciones de usuarios de agua y otro tipo de organizaciones que se dan en los territorios, porque de esta manera se puede tener un control efectivo de varios conflictos que se dan hoy día en las cuencas, particularmente en los territorios, con respecto a uso, a cantidad, a extracción, a calidad. Y este punto debe quedar bastante claro para que no se utilice el argumento bastante majadero de recurrir a la propiedad privada de las aguas para poder interpelar o para poder impedir cualquier avance en materia sustancial de cambio al régimen de agua. Con respecto al artículo 2.8, al 282, referido a las atribuciones que tendrán las corporaciones gestoras para la gestión integrada de las cuencas, a nuestro juicio esto no cambia nada, el actual sistema. Es más de lo mismo, no se establece una coordinación efectiva de los recursos hídricos de la zona, acuíferos y agua superficial, entendiendo que los acuíferos son todas aquellas porciones de tierra que están bajo la superficie y donde se determina el volumen y el movimiento de las aguas subterráneas. Tampoco se entregan reales facultades a estas federaciones de juntas de vigilancia, básicamente. A propósito de lo que planteaba el diputado Garín y lo que han planteado otros diputados, esto que está ahí es una publicación reciente del día 2 de junio del año 2019, periódico La Tercera, no una publicación de Modatima, periódico La Tercera, domingo, 3 páginas, Fundación Amulén. La Fundación Amulén, en este periódico, el domingo 2 de junio, plantea de que hoy día existen 380.000 viviendas en los sectores rurales que no tienen acceso a agua potable. A propósito de la cobertura en materia de agua potable rural, 380.000 viviendas que si las multiplicamos por 4 nos da una cifra bastante dantesca, es decir, hoy día más de 1,5 millones de hombres y mujeres en las localidades rurales no tienen acceso a agua potable. Esa misma publicación sostiene hoy día que 8 de cada 10 recolectores en los sectores rurales son mujeres. Y esa misma publicación sostiene hoy día que el Estado de Chile en los últimos 5 años se ha gastado 150.000 millones de pesos comprando agua dulce y arrendando camiones de aljibe. Y de esos 150.000 millones de pesos, las regiones donde más dinero se ha invertido en comprar agua son la región de la Araucanía, el Biobío, el Maule y la región de Valparaíso. Y efectivamente, como bien sostiene el diputado Garín, aquí claramente hay un puñado de empresarios vinculados a la política que se han enriquecido a costa de vender agua, simple y llanamente. Aquí hay una publicación anterior del año 2017 de Alberto Arellano, periodista de Ciberchile, que hablaba de 92.000 millones de pesos, pero nuevamente volvía a cifrar que los mayores gastos habían incurrido en la región de la Araucanía, el Biobío, el Maule y la región de Valparaíso. Pero además quiero decir con respecto al tema de los camiones de aljibe, hoy día no es posible naturalizar y normalizar que la solución al problema del suministro de agua sea el camión aljibe. O sea, el camión aljibe no puede, en el fondo, hoy día estar naturalizado. Hablaban las compañeras de Osorno sobre la situación que se ha vivido dantesca en la comuna de Osorno, y la pregunta que quiero hacer con respecto a eso, y la interpelación que queremos hacer con respecto a eso, ¿es posible hoy día que el Estado de Chile le transfiera a privados cuyas empresas tienen interés de lucro el satisfacer el derecho humano al agua, por ejemplo? Esa discusión no está instalada. Y esa es una discusión tremendamente necesaria hoy día, porque claramente ESAL, entre el año 2013 y el año 2018, a propósito de un trabajo hecho por nuestros compañeros del equipo técnico Modatima, entre el año 2013 y 2018, las utilidades netas de ESAL han sido superiores a 13.000 millones de pesos y las multas han sido inferiores al 3% de las utilidades netas que ha obtenido ESAL durante este periodo. Por tanto, a nosotros no nos parece procedente de que esta situación se siga manteniendo. Con respecto a un organismo de gestión integrada, para que un organismo de esta naturaleza tenga reales competencias, se requiere de una creación de un comité, puede tener ese nombre, o otro, en el que participen todos los representantes. Es decir, no solamente los tenedores de derechos de aprovechamiento de agua. Nosotros coincidimos con lo que planteado por la profesora. Hoy día
Los consejos de cuenca, nosotros hablamos de consejos de cuenca. ¿Por qué hoy día en una cuenca como en el Petorca, por ejemplo, o en la Ligua, por ejemplo, donde nosotros vivimos, por qué un hombre o mujer que no tiene derechos de aprovechamiento de agua no puede opinar con respecto al uso, con respecto a la administración, con respecto a la gestión democrática de las aguas? Yo creo que esa cuestión hoy día es completamente obsoleta. Usted planteó muy bien, hoy día tenemos un código de aguas, pero no un código de derechos de agua, porque simple y llanamente lo que está mancillado en los territorios es precisamente el acceso al agua como un bien común y como un derecho humano. Con respecto a esto, atribuciones efectivas para el organismo de cuenca, para definir una planificación real de los múltiples usos de la cuenca, mayores atribuciones de los organismos públicos con competencia o en su efecto que esta nueva federación cuente con atribuciones necesarias para fiscalizar y sancionar. Sin atribuciones sobre los derechos de agua, en la práctica todo este proyecto, toda esta iniciativa es letra muerta. Y nuestra impresión y nuestra opinión es que aquí la creación de las federaciones de juntas de vigilancia entra a sustituir el rol del Estado definitivamente, porque se le transfieren un montón de facultades, entre comillas, a las federaciones de las juntas de vigilancia, en circunstancias que, a propósito del punto final, las juntas de vigilancia, y esto no se ha planteado aquí, la prelación de las juntas de vigilancia se estructura en torno a acciones. Es decir, el presidente de una junta de vigilancia, el vicepresidente, el tesorero, el primer secretario, el segundo secretario, es aquel individuo que tiene más derechos de aprovechamiento de agua. Es decir, las juntas de vigilancia son probablemente el organismo más anacrónico y menos democrático que existe con respecto a la administración de cualquier cuenca, toda vez que se constituyen finalmente por prelaciones, por propiedad. ¿Y por qué? Para que no vuelva a ocurrir esto. Se nos ha terminado el tiempo. Termino. Esto que está acá son las sanciones que se le han aplicado a 7 grandes productores de la provincia de Petorca. Después de bregar mucho tiempo con el subsecretario Lucas Palacio, pudimos tener acceso a los expedientes donde se sancionaron a empresarios de la provincia de Petorca por usurpar, por robar agua, para decirlo, no voy a decirlo eufemísticamente, por robar agua. Entre ellos Ignacio Álamos, cuñado de Coloma, cuñado de Silva también, a quien sancionaron en 144 millones de pesos por tener 7 puntos de captación de agua donde extraía más agua que el agua realmente constituida. Eso es lo que está pasando hoy día. Y ese personaje en cuestión, y los que están ahí involucrados, son directores y presidentes de los comités de agua subterránea, de las CASUB. Entonces, claramente, este proyecto lo que hace finalmente, en el fondo, es más mercado, es más concentración, es más privatización y, en el fondo, soslayar el deber público que debería tener el Estado de poder garantizar el agua como un derecho humano, el agua como un bien común. Muchas gracias, presidente. No, muchas gracias a usted, perdone la